La colaboración. Jueves de Carlos Castellanos, ya listo con nosotros desde la capital del país. ¿Cómo te encuentras, Carlos? Bienvenido. Estimado Jonathan, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal ustedes, amigos de la audiencia? Qué gusto de saludarles. Pues estamos bien nosotros y así vamos a seguir afortunadamente, porque de nosotros, mi estimado Jonathan, amigos, pues no depende en realidad prácticamente nada de lo que es gran noticia en estos momentos, en los medios importantes, en todos los medios de comunicación, grandes, chicos, pequeños, en realidad. Son varias cosas, por supuesto. En el plano internacional está allí pendiente el asunto de los aranceles de Donald Trump, que ayer dijo, pues van a ser de 25% para todos los vehículos que ingresen a la Unión Americana. ¿Por qué? Pues porque ya lo habíamos platicado en este espacio con anterioridad. El objetivo de Donald Trump, su idea, su plan, su proyecto, es volver a un Estados Unidos prácticamente del siglo XIX, en donde todo lo que se venda, todo lo que se produzca, todo lo que se genere para los estadounidenses y para el mundo, pues salga precisamente de la Unión Americana. De manera específica, nos vamos a concentrar en los automóviles, que ya con eso es más que suficiente para generar un verdadero cisma en los mercados del mundo, por lo menos incertidumbre. Si bien aquí en México la paridad peso-dólar sigue estando tranquila, algunos analistas, me parece, algunos mercados también han entendido cómo hay que leer a Donald Trump, que habla, amenaza, ataca y eso lo hace previo a que se cumplan los plazos para cumplir esas amenazas, y en muchas ocasiones cuando llega el término, pues no son tan graves o no son tan tajantes las amenazas. En algún momento las va a tener que cumplir, dicen por allí algunos analistas, y a lo mejor ese es el momento. Puede que sí, puede que lo sea. Lo que es un hecho es que si ese 25% de aranceles para todos los vehículos que no sean fabricados por materias primas estadounidenses y en Estados Unidos, pues eso va a implicar de entrada un gran problema para la economía nacional, aunque sí, ya también hemos escuchado que cómo es posible que Donald Trump quiera hacer eso si se va a dar un balazo en el pie. Ya también recordemos que en algún momento las propias empresas, los tres grandes automotrices de la Unión Americana, fueron a hablar con Estados Unidos, con el presidente Donald Trump, y de alguna o de otra manera prolongaron un poco más, no sabemos si la agonía o ya la recuperación. Esto lo veo cada vez más difícil. Lo que es un hecho, mi estimado Jonathan, es que los problemas con Estados Unidos nos van a mantener así en vilo. Ya respondió la Unión Europea, ya respondió el nuevo primer ministro de Canadá. En México todavía no respondemos, aunque lo que dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, esta mañana, me parece que podría darnos un norte de por dónde va a ir el asunto. Y ese norte por lo menos nos deja ver que o no tienen confianza ahora sí ya en el gobierno mexicano de las negociaciones o del éxito de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué razón lo digo? Pues porque dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues si ya es un hecho que nos van a poner aranceles, por lo menos vamos a buscar la manera de que tengamos un trato preferente. Estoy parafraseando, pero un poco más o menos eso fue lo que dijo. En pocas palabras, pues sí, tratar de que sean de la menor magnitud posible, en la menor cantidad también que se pueda, pero si van a venir los aranceles, eso va a generar verdaderamente problemas para nuestro país en materia económica. Ya lo veremos, mi estimado Jonathan, pero mientras todo eso llega a ocurrir de aquí al 2 de abril y mientras tanto pues seguimos poniendo changuitos, cruzando los dedos todos para que Donald Trump entre en razón. Mientras eso ocurre, pues aquí en nuestro país, desafortunadamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues se le siguen saliendo del huacal, como decía mi mamá, todos los morenistas se le salen del huacal y ya lo sabemos por qué, mi estimado Jonathan, lo platicábamos también con anterioridad. Ese es el riesgo de no tener una oposición o de tener una oposición que no sirva, pero pues absolutamente para nada más que para seguir viviendo del erario público. El problema, decíamos, con una oposición
prácticamente invisible, es que el enemigo está en casa. Y efectivamente, pues ahí están los enemigos en casa. En algún momento hablábamos de Pedro Aces, ya también hemos mencionado a Adán Augusto López Hernández, de manera más recurrente, por supuesto, como no mencionarlo, a Ricardo Monreal Ávila. Ahora también se mencionan a los mismos personajes, pero con un añadido, el diputado Cuauhtémoc Blanco, que por cierto en estos momentos entiendo ya se encuentra en la Fiscalía del Estado de Morelos, muy valiente, con la protección del fuero precisamente para ponerse a disposición de las autoridades. Lo que es un hecho es que la acusación que pesa sobre Cuauhtémoc Blanco, si bien en el oficialismo le quieren bajar el volumen a lo lamentable de la circunstancia, diciendo que se puede tratar de una persecución política, porque qué casualidad que esa acusación y carpeta de investigación surge desde Uriel Carmona, a quien la Procuraduría, la Fiscalía de la Ciudad de México, cuando era encabezada por Ernestina Godoy y cuando era jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pues la emprendió precisamente en contra de Uriel Carmona, el fiscal de Morelos, por el caso Devani. El asunto está total y absolutamente cochino, mi estimado Jonathan. No en vano, en muchas ocasiones hemos dicho que es un chiquero político el que tenemos aquí en nuestro país. Lo que sí es una realidad, pues es que por desgracia o por fortuna, y aquí es cuando yo siempre he dicho y me critican que cómo es posible que yo no esté a favor de unos o a favor de otros, pues es que este tipo de cosas son las que le hacen a uno no discriminar en ese tipo de asuntos, mi estimado Jonathan. Oye. El evangelio de los políticos es tapaos los unos a los otros y desafortunadamente, pues una vez más la muestra está ahí palpable. Lo único que les interesa es sus propios intereses cubiertos y cubrir a los suyos, evidentemente. Oye, Carlos, pero en Tepito no andabas con fuero, ¿no? O sea, en el barrio Bravo, ahí no se andaba uno con fuero, ¿no? Pues Cuauhtémoc Blanco puede tener un origen humilde, efectivamente, pero a final de cuentas yo no sé desde hace cuántos años, porque como estrella del América, entiendo, logró amasar una fortuna bien habida, vale la pena decirlo, pero significativa y muy importante. Y mira, ya que te centras en la figura del diputado Cuauhtémoc Blanco, yo me centro en ella, pero pensando más bien en otros asuntos. A ver. ¿A cambio de qué? La protección que le dan los morenistas a Cuauhtémoc Blanco, mi estimado Jonathan? Porque sabemos que los políticos, insisto, no dan paso sin guarache. Pues ya viene el Mundial, no se nos olvide, en una de esas, el Cuau, que con toda seguridad, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, yo podría pensar que tiene algún palco por allí importante en el Estadio Azteca, pues en una de esas todos los que le han apoyado estarán departiendo gustosamente durante el Mundial con el Cuau, cuando todo esto sea simple y sencillamente una mala anécdota, mi estimado Jonathan. Carlos, pero yo ayer que escribía en torno a esta cuautemiña política que apareció en San Lázaro, vuelvo a pensar y revisar cómo rayos Cuauhtémoc Blanco se vuelve parte de este experimento político en Morelos, lo logran hacer candidato a la alcaldía de Cuernavaca y gana con un partido local llamado Partido Socialdemócrata y luego logra ser el mismísimo gobernador de Morelos. Toda esta odisea y luego quiso brincar a ser jefe de gobierno y luego ya Morena le dio un premio de consolación siendo el diputado federal de Morena que lo logra proteger con esta atmósfera, con esta aura del fuero que nos prometieron que ya no iban a tener todos porque no son iguales, ¿no? No son iguales, pero muchos se parecen, mi estimado Jonathan. Mira, a mí no me sorprende en realidad y no me pregunto tanto por qué, porque me parece que si vemos en el pasado, pues hay muchas figuras de la farándula, del deporte, que han sido llevadas precisamente por su fama y por su arrastre con el público, han sido llevadas a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a alguna dirección de alguna dependencia como la CONADE, por ejemplo. Se me ocurre en estos momentos la misma Ana Guevara. Hoy
quien la sucede precisamente, pues se trata de un ex deportista olímpico. Y hablando de figuras del estrellato, pues allá estuvo, por supuesto, María Rojo en algún momento, si no me falla la memoria, fue jefa delegacional en Coyoacán, Silvia Pinal, senadora, Irma Serrano, o diputada, Irma Serrano, en fin. Es eso, a final de cuentas, mi estimado Jonathan, los políticos y los medios de comunicación saben cómo mover masas y saben cómo llegarles a las masas. No se nos olvide que así ha sido la estrategia del Partido Verde Ecologista de México, con influyentes, con influencers, con artistas, violentando las leyes electorales incluso en los mismos días de elección para llevar agua para su molino. A mí me parece que es así de sencilla la explicación. Si es que uno busca los méritos políticos en Cuauhtémoc Blanco, no los va a encontrar, pero pues no puedes negar que es un ídolo del pueblo, no puedes negar que es una persona que levanta pasiones, que o lo odias, o lo adoras, o lo amas. Es más, me parece interesante cómo algunos personajes de la oposición, incluso cuando se estaba debatiendo el asunto en la Cámara de Diputados, escribían que Cuauhtémoc Blanco, en lugar de ser una gloria del deporte, pues estaba pasando a ser ahora pues una persona, digamos, no buena para la política de Morena. Pero a lo que me refiero es al hecho de que es considerado como una gloria del deporte, un ejemplo a seguir para los mexicanos. En pocas palabras, mi estimado Jonathan, yo siempre lo he dicho, el problema es de a quienes hacemos populares, a quienes hacemos famosos, a quienes le damos poder los ciudadanos. Y eso, desafortunadamente, en muchas ocasiones tiene su razón de ser y su esencia en toda la manipulación que recibimos de medios de comunicación, de, por supuesto, de políticos y ahora también de influencers, mi estimado. Oye, Carlos, cuando veía la temoseñal, la cuautemiña que hicieron las diputadas ahí a espaldas de Cuauhtémoc Blanco, no pude evitar recordar la Roqueseñal, ¿te acuerdas? Y 1995 con Humberto Roque Villanueva, entonces diputado del PRI, cuando aprobaron el aumento al IVA y que fue la famosa Roqueseñal, ¿no? Nos los fregamos a todos, por no decir otra palabrota, ¿verdad? ¿No te parece que fue casi la nueva versión 2025? pasó el IVA de 10% a 15% y desde entonces así lo tenemos efectivamente, mi estimado Jonathan. Esa Roqueseñal, Humberto Roque Villanueva, inmortalizado efectivamente por las lentes de los periodistas ahí en el recinto legislativo de San Lázaro. Pues me parece que eso es lo que hacen los políticos un día sí y al otro también, mi estimado Jonathan. El problema es que cuando nos lo hace alguien del oficialismo, si somos de la oposición, nos indignamos un montón y entonces sí buscamos la manera de hacer escuchar nuestra voz y demostrar cómo, ya ven, sí son iguales a nosotros. La realidad es que para muchos eso nunca ha estado en duda, traen el mismo ADN, mi estimado Jonathan. Exacto. Y nos recetan una Roqueseñal todos los días, porque efectivamente, hoy por hoy, ahora resulta que ya vamos a discutir otra vez si se les quita o no se les quita el fuero a los legisladores, a los gobernadores. Y ahora también resulta que estamos discutiendo, mi estimado Jonathan, si se tienen que transparentar los gastos de los legisladores a raíz de ese viaje que hizo Gerardo Fernández Noroña a Estrasburgo, Francia, y en donde cuando le preguntan, pues ¿cuánto fue de viáticos que gastó cada día? No, pues no me acuerdo, contesta Fernández Noroña y dice, pero ¿para qué quieren saber eso? Para que digan, ya ven qué vida de lujo se dan. Pues es que eso es lo que hemos hecho siempre, mi estimado Jonathan. Estaba comiendo... Eso hacían antes los que estaban en la oposición, pero ahora pues son ellos los que se dan esa vida de lujo y los que la añoran, pues no es que sean mejores tampoco, mi estimado. Oye, es que no quería decir Fernández Noroña, estaba comiendo croissants, baguettes, ¿no? Cafecito francés, no lo sé. O se ha de haber comprado un buen perfume, de seguro. Ya ves que luego, no quiero decir cosas que no debo, pero luego en una de esas dicen que sí le hace falta, mi querido amigo. Mi estimado Jonathan, insisto, en el chiquero político, pues es lógico que todos los que forman parte de él,
pues van a oler precisamente a lo que huele un chiquero. Decimos aquí cuando hablamos del oficio en la casa del jabonero, el que no cae resbala, mi estimado Jonathan. Bueno, y para terminar, Carlos, yo creo que indudablemente, como comenzaste también esta participación con nosotros, la bota de Donald Trump que nos tiene amagados en el cuello, un día sí, el otro también, tal parece que no va a ceder. Hoy por la mañana nos decía el presidente del clúster automotriz aquí en San Luis Potosí que la esperanza ahora ya no puede ser estrategia, Carlos. Es una buena reflexión, la esperanza ya no puede ser estrategia, sin embargo lo es, todavía por lo menos hasta el 2 de abril, mi estimado Jonathan. No me digas eso. Vale la pena mencionar que así le ha funcionado a Claudia Sheinbaum. Yo insisto en recordar el mensaje de Marcelo Ebrard, que a mí no me da muy buena señal, pero cuando hablamos de un personaje como Donald Trump, recordemos que a él lo que le importa es quedar bien con su público, quedar bien con su audiencia. Claro. Es algo muy similar a lo que teníamos aquí en el sexenio anterior. Y es en ese sentido que vamos a ver qué pasa. ¿Pueden cambiar las cosas? Ha habido varios guiños, no solamente de Marco Rubio, sino también del secretario de Comercio, Howard Lutnick, en el sentido de que el propio presidente Trump ha reconocido que puede haber tratos preferenciales para algunos. Evidentemente se entendería que ese trato preferencial en primer lugar sería para México, a raíz de que México no le genera dolores de cabeza a Donald Trump, como sí se los generó, por ejemplo, Justin Trudeau, o como ahora Mark Carney, pues también se apresuró a contestar de inmediato ante los aranceles de 25% a los automóviles. Me parece, yo insisto, que hay que saberle hallar el modo a Donald Trump, con las reservas de lo que ya sabemos. En algún momento va a tener que cumplir la promesa, y esa promesa pues sí va a tener que generar afectación a México, porque estamos estrechamente relacionados económicamente con la Unión Americana, pero en la medida en la que nosotros fuéramos más estridentes, pienso yo que el golpe sería mucho peor. Y pues sí, si el silencio no puede ser estrategia, pues me parece que eso lo podremos decir, pero a partir del 2 de abril. Y eso, quién sabe, porque en una de esas nos recetan la pildorita de es pausa, lo vemos dentro de otros 15 días o dentro de otro mes. Y entonces, insistiría yo nuevamente con que pues el silencio, la serenidad y paciencia, la filosofía de Calimán, sí seguirían siendo estrategia para con Estados Unidos, pensando en el papel que tiene México en su relación con la Unión Americana. Estamos pegaditos y estrechamente ligados, no podemos patear el pesebre, como decimos acá. Correcto. Querido Carlos, ¿qué escenario estamos viviendo? Ya terminando casi marzo, llegaremos a abril y ya veremos cómo llegaremos a las mieles o a las hieles de abril. Gracias. Como siempre, un gusto, mi estimado Jonathan. Amigos, hasta la próxima. Que estés muy bien. Abrazos a la querida siempre Ciudad de México, hasta allá con nuestro querido amigo Carlos Castellanos. De hecho, precisamente acaba de responder el primer ministro de Canadá, Mark Carney, está mencionando, ya le cantó el tiro a Donald Trump, anuncia represalias por estos aranceles a los autos. Dice el primer ministro canadiense que Estados Unidos ya no es un socio confiable. Y también reveló que en la noche de ayer el presidente Donald Trump le contactó para mantener una conversación y que aprovechara el diálogo para señalarle que el único camino es la cooperación y el respeto mutuo. Es lo que está mencionando Mark Carney, el primer ministro de Canadá, declarando ya no es Estados Unidos un socio confiable.